Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. Cazabaroots. En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask y bueno, hoy es miércoles de Mujer Multitask y justamente miércoles 19. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante delicado, bastante complicado y que hoy en día luchamos para que esto se erradique de manera completa y que han pasado muchísimos años para que hoy la mujer ocupe el lugar que ocupa ante la sociedad. Si bien, y aquí lo saben, no somos antihombres en este programa, sí la mayor población o el mayor porcentaje de maltrato y de violencia contra la mujer es más alto en mujeres. México es cada vez un lugar más hostil, un país más hostil para ser mujer, esto lo dice un estudio, y bueno, pues de 6 de cada 10 mujeres en algún momento han sufrido algún tipo de agresión, feminicidios, y que bueno, hoy invité a Penélope Martínez, quien es directora de Protamar, quien es una fundación, justamente para erradicar la violencia contra la mujer. Bienvenida, Penélope. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, de verdad, Steffi, gracias porque estos espacios para nosotros son de suma importancia, justamente para buscar disminuir estos índices tan violentos, justamente en contra de las mujeres. Así es, y creo que es súper importante tocarlo, y me gustaría empezar por ¿de dónde viene el abuso?
los tipos de violencia que se sufren, porque mucha gente cree que violencia es que forzosamente tengas que estar con un moretón o en el cachete o en la pierna o que llegues literalmente sangrando a un MP. Que eso ya hoy no aplica así, ya existe una fiscalía especializada para esto, porque antes era muy recurrente que la denunciante iba al MP que le quedaba más cerca de su localidad y evidentemente le decían, pues, casi le decían, pues algo hiciste para que llegaras así, ¿no? O para que te pusieran así. Básicamente eso le decían y es por eso que se abre esta fiscalía. Sin embargo, creo que es bien importante mencionar que la violencia no solamente es física, la violencia puede ser psicológica, económica, sexual y muchísimas más que hoy en día conocemos, Penélope. Así es, como bien lo dices, la verdad es que me gustaría comenzar con lo que es la violencia y justamente tiene que ver con el abuso de poder de una persona hacia otra vulnerable y se puede expresar de muchas maneras, bien lo mencionabas, que es obvio con golpes, y psicológica, emocional, económica, sexual, ¿no? Y la física, que es la que a lo mejor se ve más, y obviamente los feminicidios, que es la conclusión justamente de este tipo de violencia, o sea, donde justamente empieza a aumentar. La verdad es de que el gran porcentaje, tú decías hace ratito, un porcentaje alto de mujeres que han vivido feminicidio, pero sin embargo, en los hogares existe un porcentaje muy alto de violencia emocional y violencia psicológica, que generalmente de esa conocemos, pero poco la vamos distinguiendo porque la hemos normalizado. Hay ciertas acciones que conducen o que son violentas, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y después ya vemos que hay algo que fue sucediendo y concluimos justamente a lo mejor con ya violencia, puede ser física, puede ser pues sí, sexual. En ese momento en donde nos vemos nosotras afectadas, o dices algo que ya no está bien, solemos decir, ¿en qué momento llegué a este punto? Así es, y creo que lo ponía ayer muy claro en el flyer y en la publicidad que mandé, cómo es ese ciclo de la violencia, ¿no? ¿Por qué la mujer agredida no deja a su agresor? ¿Por qué no denuncian los ataques? ¿Por qué después de denunciar muchas veces retiran la denuncia? ¿Y qué sienten las víctimas agredidas en las diferentes etapas de agresión? ¿Cómo es que llegas a convertirte en una víctima de violencia? Que yo creo que y lo mencionaba en un inicio, no necesitas ser violentada físicamente para que seas violentada, ¿no? Y para que seas una víctima de violencia en el hogar y que finalmente creo yo que ya ni siquiera hoy es en el hogar. Hoy ya yo he visto chavitas de 15, 14, 16 años que el novio o la novia, pues más bien que el novio las violenta y que bueno, o sea, el tema psicológico está muy fuerte. Así es, mira, pues existe este círculo de la violencia que justamente tiene que ver con, primero, el tema del romance, ¿no? Esta luna de miel que le llaman, donde todo es sobre hojuelas, en donde difícilmente es en esa etapa donde se detecta justo si está siendo víctima de algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque no dejas pasar esas, ahora que les le llaman esas red flags, esas alertas, ese tipo de conductas, las minimizas porque estás en este proceso del enamoramiento, en donde todo está bien, donde la persona obviamente va a mostrar de su parte todo lo mejor, ¿no? Pero siempre va a mostrar ciertas cosas, siempre va a mostrar ciertas actitudes que te pueden indicar que alguna cosa, que puede ser y conducirte a esta violencia después, ¿no? Esta es la luna de miel, en donde, como te repito, todo está muy bien. Después viene la etapa de la tensión, en donde hay un poquito más de confianza, donde este enamoramiento todavía empieza a bajar toda esa energía, todo esto que sientes, todo segregar, todo este tipo de químicos que vamos nosotros teniendo. En la etapa del enamoramiento empieza a bajar y donde empieza a haber la presión, entonces ahí se empiezan a mostrar de manera más tangible ciertas actitudes. Esto puede ser es muy común de prohibirte, ¿no? O preguntarte todo el tiempo en dónde estás, disfrazado de esta parte de, es que quiero saber dónde estás porque te quiero, porque quiero cuidarte, porque quiero estar, ¿no?
invadiendo muchas veces tu espacio personal, ¿no? En donde a lo mejor llegan a un lugar y no te avisa que va a llegar, ¿no? Que porque te quería sorprender. Con esto no quiero llegar al extremo de decir no que las sorpresas sean buenas, no sean buenas, ¿no? Nos gusta a todos el tema del cortejo, pero sí empezar a detectar cuando son de maneras como ya muy sospechosas. Esto es, pero en la escuela, pero en la casa, pero en el trabajo, pero cuando voy a tal lado ya empieza una constante, ¿no? Entonces empieza la tensión, empieza ya también a haber este sentimiento por parte de nosotras o de ellos, de decir algo no está bien. Y empiezan a limitar, empiezan a celar, empiezan a ver tipo de, a lo mejor un tipo de empujón, algún tipo de censurarte o limitarte en una forma de pensar, de hablar, en donde van minimizando tus expresiones, cómo tú te comportas y quién eres, ¿no? Entonces ya la parte que antes era el amor, que estaba perfecto en ti, comienza a ser un problema, ¿no? Y tú no lo viste. Oye, pues si me conociste que yo traía escote, como por qué después ya eso tiene que haber una complicación, ¿no? Y ya después, obviamente, en el momento, te estoy hablando de un tiempo en el que esta dinámica no hay comunicación, en lugar de comunicar nos alejamos, ¿no? O pretendo comunicarte algo erróneo, porque ni siquiera a lo mejor yo he detectado que estoy viendo violencia, entonces solamente te digo, me siento mal, no me gusta, no le pongo nombre, y entonces ahí empieza a distorsionarse esta comunicación, empieza a ver esta tensión, y después de no parar, pues obviamente concluye con el tema de esta explosión, ¿no? Ya viene la violencia. Y me gustaría parar antes de pasar a esta fase de la explosión y después de la fase de calma. Me gustaría detenerme un poquito en estas dos fases, que una de ellas, como bien mencionabas, es la famosísima luna de miel, en la que todo es miel sobre hojuelas, en la que todo está bien y que no vemos absolutamente un solo defecto, ¿no? Y que a lo mejor hasta bromas que pudiesen ser pesadas con el tema físico nos llegan a parecer graciosas, ¿no? El que te digan, ay, es que hoy te ves más gordita, hoy es que pareces embarazada, es que te llega a causar cierta gracia. Sin embargo, cuando ves que cada vez es más recurrente este tipo de comentarios o este tipo de actitudes y que pasan a la siguiente fase que bien comentabas ahorita y que es súper cierto, que es esta fase de la tensión, en donde llega el momento en el que te cansan y entonces dices, bueno, ya, ahora sí, te voy a decir mi desacuerdo, como bien lo decías, ni siquiera podemos ponerle un nombre, pero el tema es de decir, ya no quiero estar así, sin embargo quiero estar contigo, ¿no? Que eso ya es un tema un poquito más extenso y que es un tema de dependencia emocional, que efectivamente mucha gente y muchas mujeres lo hemos escuchado cuando dicen no puedo dejarlo, y muchas veces es bien fácil estando afuera y desde otro lugar decir, ¿cómo no vas a poder? En verdad, no puedes dejarlo, no puedes porque es tu dealer, es quien te está dotando de esa adrenalina diaria que tú necesitas para estar bien. Hablabas de esa fase de la tensión en la que podemos llegar o no a decir los desacuerdos y que entonces empezamos a cuestionar ciertas actitudes en el caso de ser víctima, llegamos a cuestionar ciertas actitudes, pero no al 100% ni en forma de defensa, ¿no? Es como decir, sí, no me gusta, no quiero, pero tampoco es no me hagas, ¿no? Y entonces ahora sí pasamos a la fase que ahorita nos vas a explicar, que es la de la explosión y que es cuando dices, ya, ¿no? Cuando dicen por ahí te llenan el hígado de piedritas. Así es. Mira, es que generalmente, como tú lo decías, no nos damos cuenta y dices, ¿por qué? Y no puedo dejarlo. Sí, obviamente, como dices, tiene que ver con la codependencia. Y esta codependencia se genera justamente en nuestra infancia, cuando obviamente nuestro círculo familiar pues estuvo carente de muchas expresiones de afecto, o también hubo violencia, burlas. Entonces, empezamos a relacionarnos con base a ese tipo de heridas. ¿Qué pasa? Que en el tema de las mujeres tendemos mucho a tener esta orientación rescatadora.
esta orientación rescatadora lo que busca es que yo detecto esto, pero porque por mi esfuerzo, por lo que yo voy a hacer que cambie, ¿no? O voy a poner más de mi parte, o se va a encantar cuando ahora sí me conozca bien, o la manera en que cómo yo lo voy a empezar a influenciar va a hacer que esto pare. Entonces, obviamente hay muestras de afecto, esta adrenalina, como tú dices, ¿no? No todo al principio es malo, al contrario, todo es muy bueno, toda esta adrenalina, todas estas emociones de piel. Entonces, dejamos o no vemos justamente este tipo de conductas que a la larga van a perjudicar en una relación, y no solamente de pareja, dinámicas familiares, dinámicas de amistades. Así se amplía. Ahorita estamos enfocando un poco de pareja, sin embargo, se pueden las relaciones laborales, por ejemplo, que ya también hay relaciones de amistad que también pueden ser dañinas y tormentosas, ¿no? Que también pueden generar codependencia. Entonces, tendemos nosotros como mujeres, como te decía, a tener esta orientación rescatadora, lo cual ayuda mucho, influencia mucho a que, no sé, permanezca en una relación de esta índole, ¿no? ¿Qué pasa? Como te decía, como yo no lo identifico, me empiezo a enrolar y entonces mi cerebro se empieza a acostumbrar a esa adrenalina, y es que es un tema también mental, no solamente ser emocional. El cerebro, como cualquier droga, empieza literalmente a hacerse armonioso con este tipo de emociones que no son malas, sin embargo, empiezan a ser, después las actitudes son tóxicas. ¿Por qué? Porque no pongo límites. Empiezo a dejar pasar una, luego la otra, y así sucesivamente, hasta que no somos tontos, hasta que yo me empiezo a sentir de alguna manera como esta protección, decir algo no está bien, pero el cerebro te dice, pero quédate aquí. Y es por eso que salen hoy todo este tema de memes, y no, donde dicen, el cerebro te dice sí, el corazón te dice no, pues tiene que ver con este tipo, ¿no? Con este tipo de situaciones, que el cerebro sí, es verdad, que se acostumbra a esto. Y entonces es por eso que nosotros no podemos o no logramos justamente, uno, identificarlo y después obviamente dejarlo. Entonces es un cúmulo de situaciones que se van sumando, que de nosotros, como te digo, de no detectar, de no aprender a poner límites, de no detectar que a lo mejor yo soy codependiente, ¿no? en ciertas situaciones, pues empieza, imagínate, a hacer un círculo violento, y en esa misma sintonía me voy relacionando con todo mi entorno. Permito luego muchas situaciones, no solamente en pareja, pero también en familia, pero también en trabajo, y que se lleva, imagínate, a vivir una vida pues sumamente a veces frustrante, ¿no? Y triste, sobre todo. Y es bien cierto esto que decías, ahorita lo enfocamos en el tema pareja, sin embargo, esto ya existe en el tema laboral, en el tema también de amistades y en el tema familiar, ¿no? De hecho, creo yo, y no me vas a dejar mentir, que una de las causas de violencia contra la mujer viene de ese paradigma que traemos o que traían quizá nuestras mamás todavía, de decir, eres mujer, le tienes que servir a tu hermano, eres mujer, tienes que lavar los trastes, eres mujer, te tocó estudiar hasta tal nivel educativo y no más. Y creo yo que todos ese tipo de violencia que hoy desafortunadamente lo vivimos aún, sí siento que viene de esos paradigmas erróneos en los que nos decían, por ser mujer tienes que servir, ¿no? Por ser mujer tienes que complacer, no solamente en este caso era a los hermanos o al papá, ¿no? Que también de ahí vienen muchos abusos sexuales, de ahí vienen muchos agresores, tanto familiares como tíos, como sobrinos, de ahí vienen muchas agresiones, pero ahorita vamos a entrar a esa parte. Y esta fase que decías de la explosión, justamente es esta fase que comparada con las otras fases, es la más corta, pero con mayor intensidad. Es la más cortita, pero con mayor intensidad. Y bueno, la consecuencia más importante para la víctima, que se da en ese momento, tanto en el plano físico como psíquico, es justamente esa adrenalina que tiene y que quizá lo va acumulando, explota y dice, tengo esto. Sin embargo, todavía no puede salir de esa fase, ni sale momentáneamente, ¿no? Es como ese círculo vicioso. Ya pasé la primera de luna de miel, ya pasé la tensión, que puedo o no puedo decirte,
y esta tercera de explosión es, te lo digo ya, incluso me puedo poner al tú por tú contigo. Uh-huh. Es que justamente la tensión, la etapa de la tensión es la más larga. ¿Por qué? Porque es ahí donde estamos interactuando entre este tipo de situaciones. No nos enojamos, pero medio digo, pero yo ya me empiezo a sentir un poco intimidada, pero ya no me empiezo a sentir libre, o él no se empieza a sentir libre, ya empiezo como a comenzar a guiar o a pensar lo que voy a decir, lo que no voy a decir, cómo me voy a comportar, cómo hacia dónde, si voy a ir a algún lugar o no, porque confundimos esta parte. Sí es verdad que cuando tú tienes una pareja, en este caso de pareja, pues dices, bueno, ya tengo una pareja, a lo mejor mis tiempos los voy a administrar diferente, pero no por eso tiene que ser tu todo. ¿Me explico? Entonces, cuando generalmente se tiene una idea de, mi pareja, mi todo, y ya dejo todo el mundo porque ahora ya estoy en pareja y todo el resto de mi vida empieza a dejarse a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aquí. Entonces, ese tipo de situaciones también no son un tanto peligrosas, ¿no? El dejar todo por una persona tiene que ver con esta etapa de la tensión, en donde empiezo a dejar, mi libertad la empiezo a coartar, ya no me siento, como te decía, quien soy, libre, decir lo que pienso, empiezo a reducir mi círculo de amigos, pero ya nos empezamos a sentir que hay algo, como una emoción, un sentimiento, que empieza ahí a mermarse, ¿no? Que empieza así como, hay algo que no está tan padre ya no me siento tan cómoda, y empiezan este tipo de roces, ¿no? De limitantes, de ping-pong, tú haces, pero si tú no haces, yo tampoco lo hago, entonces no me pidas esto si tú no lo vas a hacer, pero entonces hay que ser parejo, esto sí, esto no, y entonces empieza este tipo de relaciones. Se va creciendo, siempre va a crecer. Por eso en el violentómetro viene justamente desde la emocional, la psicología, ¿no? Primero son burlas, primero son comentarios, primero son cosas muy sutiles y después viene esta parte de limitar, humillar, ya aislarte, y ya obviamente, como bien lo mencionabas, la explosión es el acto de donde nos peleamos, por llamarle de alguna manera, ¿no? En donde ya hubo todo esto anterior, que ya no supimos manejarlo y entonces explotamos los dos. Y puedes explotar, cuando hablo no es explotar solamente los dos violentos, ¿no? Explotas de que hay una sumisión completa, que ya dices, ya de plano no puedo con esto, y entonces ya soy muy permisiva, o también en temas violentos, en donde ya yo te empiezo a reclamar cosas de hace 2 años, o viceversa, ¿no? Se empiezan a reclamar. Entonces, como no llega la comunicación, viene un golpe, viene un empujón, ¿no? Viene una cachetada, y que incluso debo decir que también, no podemos justificar que una mujer cuando esté enojada le dé una cachetada a un hombre. Eso también es violencia, ¿no? Porque a lo mejor no supo, se siente en una situación de mucha sumisión, en donde ya tenía muchas emociones recargadas, y entonces tu manera de expresarte en ese momento es cacheteándolo, ¿no? Y suele pasar mucho, lo decías, en los adolescentes, que sus emociones no están muy controladas. ¿Quién es la que pega? Porque a lo mejor ya a veces no sabe cómo expresar sus emociones o cómo se siente, en muchas ocasiones las mujeres, y entonces se regresa un golpe. Obviamente, la fuerza de un hombre con una mujer jamás va a ser la misma, por mucho. Aunque los dos estén ejercitados y aunque los dos estén muy fuertes, hablando de que hagan ejercicio, lo que tú quieras, nunca va a ser la misma. Entonces, obviamente, imagínate, la carga de fuerza pues va hacia la mujer, ¿no? Entonces empieza a haber este tipo de situaciones, después viene el arrepentimiento de perdóname, pero es que los dos yo te amo, pero es que tú a mí me hiciste. Entonces otra vez regresamos a la luna de miel. Sí. Y es un círculo que no para y no para y continúa, ¿hasta cuándo? Hasta cuando tú identifiques que estás viviendo uno en una relación violenta, cuando identifiques tu codependencia y entonces hagas algo al respecto. De otra forma pueden pasar años, te lo digo, hemos atendido en la fundación mujeres que han vivido años en una situación de violencia, años. Y por supuesto se va replicando con la familia, ¿no? Con los hijos. Sí, por supuesto. Creo que lo decía hace un momento, si bien hoy el concepto que conocemos como tal de violencia es por esos viejos paradigmas que traemos, también creo que aquí tiene mucho que ver en estas fases que dijiste, Penélope, esa indefensión aprendida, ¿no? El cómo aprendemos a relacionarnos con la persona y que ya es igual o no, el que te diga, el que te haga, incluso los golpes, el que te exhiba en una reunión con tus familiares, amigos, esto ya va siendo ya por eso se llama indefensión aprendida, ¿no? Porque aprendiste a vivir con ello, ¿no? Y no defenderte de eso. Sin embargo, creo que cuando detectas y cuando ya
hay algo que no te late, porque realmente es eso, o sea, es algo que no te late, y si bien, vuelvo a decir, muchas veces escuchamos el famosísimo es que no puedo dejarlo, es que de verdad, cuando alguien de tu familiar, amigo o alguien cercano a ti, que seas tú su red de apoyo, te diga no puedo dejarlo, no le digas no puede ser posible, porque sí es posible, no puede dejarlo, no es que no quiera. Cuando hay un tema, como bien lo decías, Penélope, de dependencia emocional, de codependencia, evidentemente te limitas al no elegir. Y ahorita bien lo decías, que cuando entras a una relación de pareja, el común denominador es me vuelvo en ti y me hago casi tu extensión, ¿no? Vas a una reunión con tus amigos, entonces yo voy a una reunión con tus amigos siempre. Y entonces mis amigos ya no son mis amigos, los dejo de ver, y entonces mi círculo se empieza a centrar en ti, en tus amigos, en tu familia, en todo tú. Y entonces entra este tema que yo en muchos programas se los he dicho. Si hoy llega tu pareja y te dice, me voy de la casa, empaca sus cosas, ¿te vas con tu pareja o realmente tienes una vida propia? Porque creo que esto es bien importante, ¿no? Si bien el tema de estar en una relación de pareja es muy padre, el compartir espacios, el compartir dinámicas, el compartir muchísimas cosas es muy padre. También es bien importante mencionar que cada uno de nosotros es individuo, somos individuos, individuales, por lo cual tenemos que hacer y construir esa vida propia, que si bien a lo mejor el día de mañana mi pareja se va o decide estar con alguien más, me va a doler, sí, mucho, muchísimo, pero no me voy con esa persona, ni dejo que mis emociones se vayan con esa persona. Sí, mira, y es que seguro, digo, es verdad, como decías, esta red de apoyo que necesitamos tener, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que está ahí porque quiere, pero difícilmente se expresa o identificamos muchas personas lo que es la violencia. Mira, ahorita es muy curioso lo que dices, cómo ya fuimos de la codependencia, ¿no? Esta orientación rescatadora y la indefensión aprendida. Son 3 tipos de situaciones que pueden estar acumuladas en una misma persona. Aunado a eso le vamos a sumar una baja autoestima. A lo mejor podemos también sumar un abuso sexual. A lo mejor también podemos sumarle una relación de familia disfuncional. Le podemos sumar también palabras de agresión o no valoración en la familia, ¿no? Imagínate todo esto que acabamos de decir, y lo trato de explicar de esa manera para que quien nos escucha podamos entender por qué una persona difícilmente puede salir de una relación violenta. Uno, porque primero no se dio cuenta. ¿Por qué? Y a lo mejor todo el mundo se puede dar cuenta, pero mi contexto, mi situación es distinta a la tuya. Por mucho que si me quieres hacer reflexionar, yo estoy inmersa en esta relación. Para mí es bonita en mi mundo, en mi alrededor, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a entender a las personas desde otro contexto, siendo empáticas verdaderamente, dejaríamos de decir esta parte de no lo deja porque quiere, ¿no? Está ahí porque quiere, ¿sí? Si no conoceríamos el contexto. Antes de tomar una decisión de crear, como bien lo dices, y de dejar todos los ejemplos, de dejar a la pareja, es porque antes de eso tú tenías una vida, tenías un contexto de vida. Y entonces de no trabajarlo, de no entender cuál es de dónde estoy parada, cuáles son mis emociones, cómo me veo, cuál es mi autoconcepto, cómo es que me percibo, qué es lo que le doy prioridad, a qué no le doy prioridad. Imagínate, si yo no lo trabajo, pues obviamente difícilmente voy a poder identificar ese tipo de relaciones y entonces obvio voy a empezar a dejar todo, ¿no? Porque hay heridas que están ahí abiertas y que yo espero que las cubra otra persona. Como te digo, imagínate la herida de un abuso sexual en la infancia, ¿no? Estoy buscando reconocimiento, estoy buscando aceptación durante toda mi vida y lo veo con mi pareja. Un trasfondo detrás de todo.
No es solamente que un día una persona se paró y dijo, ay, hoy me voy a enamorar de una persona violenta y que quiero que me pegue y que quiero que me limite y que no quiero que me trate, que quiero que me trate mal. Obviamente no sucede así. Por eso la importancia de una salud emocional, ¿no? De trabajar en mi mente, en mis emociones, aprender a decir lo que siento, porque lo decías hace ratito. ¿Por qué? Porque nos educaron a las mujeres de cierta forma, ¿no? ¿Por qué es esta indefensión aprendida? Porque no nada más es porque calladita te ves más bonita, que nos lo dijeron muchas veces, sino también porque no hubo reconocimiento. Nunca hubo un reconocimiento de papá, de mamá, decir, oye, qué bien lo hiciste, oye, qué bien te ves. No, generalmente todos siempre se crían a los niños en limitantes. No hagas esto, no digas esto, no hagas aquello. Imagínate y súmale la cultura machista, donde aparte de todo se le suma eso a las mujeres. Entonces, pues obviamente, creciendo, pues tenemos estos porcentajes tan altos justo de relaciones, no solamente a lo mejor que concluyan en lo físico, violentas, emocionalmente violentas o psicológicamente, y que, ¿sabes? Siguen generando más violencia a lo largo del tiempo. Por tu temperamento, a lo mejor nunca llegaste a un golpe, te diste cuenta, qué padre, y cortaste con eso, ¿no? Pero si tus patrones de conducta en relaciones siguen siendo los mismos, pues aguas, y es lo mismo que vas a educar. Entonces, tener esta empatía y sobre todo empezamos la empatía reconociendo que es una situación, es un asunto que nos ha tocado a todos, ¿eh? O sea, que no es aislado. Que yo en las pocas o las ocasiones que he tenido oportunidad de platicar con gente que me dicen, es que yo no sufro violencia en mi casa, platicando con ellos, escuchas la dinámica familiar y yo es así como de, por supuesto que vives violencia, no física, pero sí emocional y psicológica, que de no atenderla o de seguirla transmitiendo así, tus hijos van a ser replicadores y a lo mejor tú no lo experimentaste, pero ellos sí lo pueden experimentar, ¿no? Y entonces empieza otra vez ese círculo triste y en lugar, hoy en día las redes sociales y toda la información que tenemos es una problemática que en lugar de disminuir va en aumento. Así es, sin lugar a duda, estoy completamente de acuerdo contigo. Penélope, quiero entrar más a fondo justo de esto que decías, de esa herida que no sanamos o de esas heridas que no sanamos y que tienen mucho que ver con una parte que yo le llamo esas fases del amor incondicional, pero quiero ir a un corte y regresamos con esto, que de ahí se deriva todo este tema de la huella de abandono y el por qué nos relacionamos como nos relacionamos. Vamos a un corte y volvemos. ¿Conoces GCI Radio? GCI Radio. Conéctate con nosotros en gcicomunicaciones.com, en nuestras redes sociales en @GCI Radio MX y en Spotify como GCI Radio. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Con tus sentidos. GCI Radio. Multitask. Y bueno, pues hablando justamente de violencia contra la mujer, y bien lo decías, Penélope, cuando hay una huella de abandono no cubierta y cuando hay esa huella de abandono en la cual no hemos trabajado ese sentimiento y que yo lo llamo con estos 7 valores que para mí es lo que marca tu huella de abandono, que es el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, el conocimiento y el reconocimiento. Cuando no tuvimos una o más de estos valores, evidentemente todos traemos una huella de abandono, todos, ¿no? En mayor o en menor medida. O bien, aunque lo hayas recibido y lo recibiste en exceso, pues muchas veces también es una consecuencia, ¿no? Por eso dicen que todo con medida y nada en exceso. Sin embargo, creo que cuando nos empezamos a relacionar de esta manera y terminas esa relación y dices, ya aprendí y ya no quiero volverme a relacionar, ¿no? De esta misma manera o con otra persona similar. Pero pasado el tiempo, llega una persona igual, que nunca es igual. Yo siempre he dicho que hay maestros del terror, no llega igual, llega remasterizado cuando no aprendemos la lección y cuando no hemos trabajado. Y entonces la pregunta, cuando no lo hemos trabajado real, y yo creo que muchas o muchos se van a identificar con esto, es que ¿por qué me caen, por qué llegan a mí hombres así?
¿Por qué llegan así hombres que violentan, que me maltratan, que mil cosas, ¿no? Y entonces creo que ahí sí es bien. No llega, se elige. Exacto, exacto. Es bien importante echar un clavado hacia adentro y decir qué es lo que me está lastimando, ¿no? Si bien acabo de dar estos siete valores de lo que puede formar esa huella de abandono, yo creo que cuando detectamos exactamente qué fue lo que nos hizo falta o qué fue lo que no fue cubierto en ese momento, sí me parece que es momento de dártelo tú sola. Y yo aquí estoy hablando del autoparentaje, ¿no? Estoy hablando de ser tu propio padre, tu propia madre, que es un proceso y que a lo mejor se va a escuchar hasta fuerte, es el proceso de parirte sola, ¿no? Y de decir, esta soy yo. Y que justamente para que cuando tengas una relación y esa relación termine, no te vayas tú con tu pareja, no te vayas tus sueños, tus metas, tu todo, lo pongas ahí, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que no pusieras todos los huevos en la misma canasta. Y yo cuando decía eso, yo no le entendía, ¿no? Yo decía, pues no, o sea, cuando quieres a alguien y depende del paradigma de amor que traigas, porque también creo que esto es súper importante. Muchas veces todos traemos un paradigma del amor y que sí, hoy y las que nos estén viendo pueden escribir para ellas qué es el amor y ahorita no me quiero adelantar, vamos a ver la definición de qué es el amor y cómo es que lo viven, porque desde ahí muchas veces es distorsionado ese paradigma, Penélope. Así es, imagínate, insisto, tú lo dices, ¿no? Estos valores, todos estos valores que no nos dieron, generan una herida de abandono. Y podemos sumarle muchas más, ¿no? El rechazo, la injusticia, claro, ¿no? Estas heridas de injusticia, de rechazo, de desaprobación, ¿no? Entonces, obviamente por eso estoy acostumbrada a vivir esto es lo real para mí, esto es lo que es, y de ahí sacamos justamente muchas veces el concepto de amor, esto es lo que yo vi, así se relacionaban y me dijeron que eso era el amor, pero justo está distorsionado muchas veces, ¿no? Porque respondías una pregunta que nos hacían aquí de qué estrategias nos podían para poder salir de la violencia, justamente tiene que ver con esa identificación, esos valores, por ejemplo, en este ejemplo, ¿viste bien? De esos valores que no obtuve, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Comprenderlo, ¿sabes? Entender de dónde vienen todas estas heridas, y son muchas, yo sé que a lo mejor puede ser un tanto agobiante, por eso a mí me gusta mucho también decir que no podemos romantizar el trabajar en el amor propio, decir, ay, el amor propio, perdón, es solamente que te sientas bien un día, no, se construye poco a poco, día a día, ¿no? Y duele, ¿eh? Sí duele porque recordar ciertos eventos, recordar ciertas situaciones, sí te van a doler, es verdad, pero vas a sanar, vale todo el mundo hacer esa introspectiva, entender qué valores no me dieron, ¿no? O cómo son esos valores, ponerles el nombre, cuáles a mí me han funcionado, cuáles me han dañado también, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a medir, porque a lo mejor en mi casa, para mí el valor era el respeto, era esta medida, préstale un ejemplo, préstale todas tus cosas siempre a tu hermano menor, aunque te las destruya y aunque te las haga feas y aunque no importa lo que haga con ellas, tú préstalo porque es tu hermano. Ahí si te das cuenta, no estamos respetando una individualidad, pero decimos, pero la familia es ante todo. Entonces, ¿qué pasa cuando creces? Pues minimizas mis necesidades. Entonces, estoy acostumbrada a que el amor es así. Es un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Pero que pasa mucho. Y que dices, no, lo vamos disfrazando. Entonces, obviamente, cuando tengo una relación de pareja, pues entonces el amor para mí es así, que tengo que dar todo lo que tengo sin poner límites, aunque lo destruyan, no importa, es amor. Y si ya se volvió mi esposo o mi novio o lo que sea, lo voy a permitir porque eso es el amor. Entonces hay que empezar a redefinir justamente valores, ¿no? De decir realmente y cuestionarlo, realmente esto sí es, esto no es, ¿por qué sí y por qué no? Y aunque te diga mamá, porque ella tiene su propia historia de vida, que eso es el amor, yo redefino mi concepto, le digo, mira, yo amo y respeto lo que tú quieres, lo abrazas si tú quieres y te ha funcionado y eres feliz, muy bien, eso para mí no funciona.
y con amor te digo, no lo tomo, lo dejo, no es para mí, y entonces es ahí yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de que dices, me convierto en mi mamá, en mi papá, porque estoy redefiniendo valores, me estoy construyendo nuevamente, estoy renaciendo, ¿no? En ciertos conceptos. Hay veces que a mucha gente no le va a gustar porque vive en una dinámica, ¿no? Ya una dinámica familiar en donde sí, el amor es así, te van a decir, ay, ya te volviste egoísta porque antes no importaba que compartiéramos y tú te quedaras sin dinero o sin comer, y ahora ya dices que ya no, ya estás siendo la oveja negra de la familia, ya te estás alejando, ya estás siendo egoísta, entonces sí rompe y empieza a tener como cierta resistencia, pero vale la pena. Entonces hay que empezar a trabajar en nosotros mismos justamente para empezar a romper y tener relaciones distintas. Me quiero detener un poco y coincido mucho contigo en la idea de que mucha gente romantiza el amor propio y que es bien fácil decir ámate y quiérete, ¿no? Y poner sus frases súper motivacionales. No, espérate. O sea, el amor propio, número uno, y como lo dije hace ratito, suena bien fuerte, pero es parirte a ti misma, ¿no? Y es aprender a convivir contigo misma. Es muy fuerte, es un día decir, hoy me siento súper bien y empoderada y todo, y al otro día es decir, hoy me cuesta trabajo empezar a reeducarme en esto nuevo, en esta nueva versión que yo quiero para mí, ¿no? Mucha gente cree que hablar de amor propio es algo bien bonito y es decir, sí, todo se puede y vas a estar muy bien y mira, ¿no? Y amor propio... Exacto. Y amor propio lo defino como todo lo que es el amor propio, ¿no? Porque es evidente que cuando empiezas un proceso como el que acabamos de decir, y un proceso de redefinir, de cambiar, de romper paradigmas, cambias muchísimas cosas. Y eso lo viví y en carne propia, y es complicado, es también reeducar a tu mente, reeducarte a ti, realmente. Aquí sí viene un trabajo de mucha disciplina, de mucha constancia, y creo que eso es lo que se requiere para llegar realmente a este amor propio del cual mucha gente habla y mucha gente dice, sí, yo me siento bien, pero la realidad es que no te dicen qué hay detrás de ese amor propio, ¿no? Hay muchísimo trabajo, hay muchísima disciplina, hay muchísimo compromiso, pero creo que esto es lo que te va haciendo y forjando. Por ahí escuchaba a un conferencista que decía, ¿no? Que cuando quieras cambiar algo, lo primero que tienes que cambiar es tu cuerpo. Y no está hablando de tienes que ser super fit y tienes que ser, no, o sea, cambiar tu cuerpo porque es la primer disciplina que tienes, ¿no? El disciplinarte a levantarte todas las mañanas o todas las tardes, ir al gimnasio o ir a correr o ir a hacer algo, desde ahí empieza la disciplina y personalmente, híjole, es un proceso de verdad complicado, pero conforme vas haciéndolo más, es un compromiso de ser ya algo que tienes que hacer, porque la verdad y honestamente cuando yo inicié mi proceso era, tengo que levantarme, hoy no. Hoy ya es diferente, hoy ya lo veo con otros ojos, pero sí es súper importante no romantizar esta parte del amor propio que dices y coincido mucho contigo, ¿no? Porque hoy, ¿cuántos talleres no vemos? ¿Cuántas incluso libretas existen ya que inventaron de amor propio y casi de trabaja un decreto por día? No, espérate, aquí no es de decretar, aquí es de hacer. Aquí es de tomar acción, aquí es de creértela y de saber elegir. Porque creo que cuando aprendemos esta parte de elegir y que hasta no elegir es una elección, pero ya es consciente, creo que las cosas cambian completamente, Penélope. Así es, y es que sabes que ahora justamente por todo lo que vemos en redes sociales, es un trabajo inmediato, lo queremos ya mañana creo que como bien decías,
con una imagen, con un taller de 2 horas, con un taller de 40 minutos y una charla motivacional. No que estoy diciendo que sean malas, no son malas, ¿no? Hay muchas muy buenas. Sin embargo, creo que el romanticismo está en creer que yo solamente con eso tengo para ya poder modificar una conducta o elevar o tener un amor propio, ¿no? No, tiene que ver con un proceso justamente de autoconocimiento y de darte ese tiempo, porque hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar, no solamente es una, son varias, y que ahí viene la tolerancia, este respeto hacia ti misma, de irlas trabajando poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, no es que yo detecte hoy que sí tengo esa oportunidad y mañana las cambio ya todas, no es así, requiere de un proceso, requiere de tiempo, y requiere, yo creo que mucho, aparte de lo que tú decías, de mucha valentía. Tienes que ser muy valiente para comenzar con eso, ¿no? Incluso hasta en los días, como tú decías, de que no quiera hacerlo, darme esa pauta, darme también ese abrazo y entender por qué no. Lo malo no está en que lo sientas, lo malo es que te estanques y te quedes siempre en esa misma emoción. Hoy puedo sentirme así, pero si mañana me siento también así y me quedo igual, ya me estoy quedando en mi zona de confort. Y después pasado, ¿no? Somos personas con emociones, con estímulos, afuera hay estímulos que obviamente te pueden no favorecer para justamente sentirte mejor, pero no determinan toda mi vida, ¿no? Pueden determinar un día, oye, ¿sabes qué? Hoy hubieron muchos estímulos allá afuera que me siento cargada, ok, pero hoy, mañana es otro nuevo día y entonces empiezo a hacer algo diferente, ¿no? Empiezo a hacer conductas, empiezo a tener acciones constantes, pequeñitas, ¿no? Que no sean así, que yo pretender hacerlo de la noche a la mañana. Son pequeñas, grandes acciones que te van a ayudar justamente con este proceso. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta sin querer, queriendo, como quien dice, que las cosas están cambiando, que empiezas a sentirte diferente, ¿no? Que empiezas a poner límites, ¿no? Algo que a lo mejor no hacías, que empiezas a expresarte parada desde otra posición, ahora sin agredir, pero sí siendo determinante de lo que quiero, cómo lo quiero, qué no quiero, en qué estoy dispuesta a dar y qué no estoy dispuesta a dar, cuáles son mis límites y cuáles son no, cuáles son mis hasta aquí, ¿no? Esto puedo permitir, definitivamente son los no negociables, esto no lo voy a hacer. Y poco a poco vas a andar dando cuenta y eso es amor propio. Mantenerte en un equilibrio, en el que todos los días estés en ese equilibrio, bajando contigo y sintiéndote un poco más satisfecha de los logros que has tenido hoy. No en un futuro, ya se van a dar por añadidura, pero hoy. Y entonces, pues, las cosas empiezan a cambiar y también la violencia, la forma en cómo me conduzco, ya no soy agresiva porque no lo soy conmigo, etc., ¿no? O sea, son muchos elementos que suceden cuando comenzamos a trabajar en este amor propio, que va lento. Así es, y que sin lugar a dudas, yo creo que al igual que tú, que el tema no es que pase, porque si bien ningún proceso es de forma lineal, hay procesos que puedes ir muy en su vida y como decías, un día sentirme súper mal, pero que eso también sea elección, que tu depresión sea funcional, que tengas una depresión funcional y que digas, hoy elijo deprimirme. Y es más, hasta les voy a avisar que no me estén molestando porque hoy no voy a salir, me voy a quedar en mi casa, porque hoy elijo deprimirme porque me siento mal, porque me duele esto o esto o esto o esto. Pero cuando esto sucede, cuando aprendemos a conocer y a reconocer esos sentimientos y esas emociones, eso que nos hace sentir mal y que nos duele, ¿no? Y que si bien muchas veces es bien complicado desaprender, dicen que es más complicado desaprender que aprender algo, y es bien cierto. Cuando traemos estos paradigmas y cuando traemos todos estos temas ya recurrentemente de violencia, evidentemente una persona violenta llama a otra persona violenta. Y entonces a lo mejor, pues tú puedes ir por la vida diciendo, no pasa nada, pero ¿qué pasa también, Penélope? Y creo que eso a veces se invisibiliza mucho y no está tan tomado como violencia, con esta violencia pasiva, con esta violencia que es, no pasa nada, todo está bien, todo está en orden, pero cada que puedo te meto el pie. Pero cada que puedo te desprestigio con quien pueda. Pero cada que puedo te hago sentir mal.
cada que puedo hago un comentario fuera de lugar para que tú te sientas mal. Sí, el famoso hoy, esa violencia pasiva es el ghosting, ¿no? En donde ya me desaparezco y no digo nada, no doy explicaciones y me voy, ¿no? Donde yo ya no expreso absolutamente nada, no valido, no como comunico contigo. Eso es un tipo de violencia, la ausencia, de decir, saber que puedes, por ejemplo, en un niño, saber que un niño tiene necesidades y abandonarlo es violencia, ¿no? El hecho de, como bien decías, de decirle a la gente, es que esa está loca y estarla exhibiendo con otra persona, violencia. No hay un tipo de violencia o no, exageraciones, está bien, cuando a lo mejor estamos en un conflicto y dice, ¿sabes qué? Necesito tiempo para pensar, pero, y a lo mejor en cierta manera está bien, pero resolverlo. Pero ¿qué pasa? Es que cuando dice, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, necesito porque me voy a exaltar, no quiero faltar al respeto, pero lo vamos a resolver y lo hablamos. Cuando esa conducta es constante, es violencia, porque una cosa es que, bueno, lo podamos manejar por el temperamento, porque a lo mejor no quieres ahorita, está bien, pero si es constante, si todo el tiempo sucede de esta manera y los conflictos no se resuelven, ¿no? O no volvemos a hablar del tema porque yo no quiero, porque tú estás loca, porque tú estás loco, porque tú exageras, porque es que eres muy ridícula, pero es que eres así y eres... Entonces estamos hablando de justamente este tipo de violencia. No te pego, pero sí minimizo. ¿O qué pasa? No te dejo controlar el tema de los dineros en la casa. No. Quien trabaja aquí soy yo, ¿no? Y aquel que ordena y manda soy yo. O te lo doy de una manera muy sutil, a lo mejor no lo digo de manera tan agresiva, pero de manera muy manipulable te someto y digo, no, porque quien maneja todo muy bien soy yo, y cuando tú tienes una necesidad, te la voltean y te dicen, no, ¿qué crees que no podemos? Puedo suplir mis necesidades, pero las tuyas no. Entonces, todo ese tipo de conductas, como tú dices, están normalizadas y creemos que son normales y es por eso que decimos, yo no vivo violencia, pero si empiezan a generar en ti esa inquietud y tú lo sabes por dentro, que algo no está bien, pero no sabes ponerle nombre, no sabes decir cómo sea, porque, insisto, y regreso a toda la plática que hemos tenido porque tenemos un trasfondo de situaciones, ¿no? Que no hemos resuelto, heridas, abandono, conductas, etc. Entonces, insisto, que importante o fundamental es trabajar en ti, en lo que decías, ¿no? Al principio de trabajar en mí, ser yo, empezar a ver mis prioridades, no como egoísmo, sino como un tema de salud emocional, porque me quiero dar ese amor y ese mismo amor se lo quiero dar a las personas. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, si mi amor está distorsionado justamente desde mí, desde cómo me veo a mí misma, a mí mismo, imagínate lo que va a pasar. Y quiero decirte esto que decías al principio, es verdad que la violencia no tiene género. Hay mujeres que también violentan a hombres, hombres que violentan a mujeres, tristemente sí, no lo vamos a ocultar. El porcentaje más alto de la violencia sí es contra las mujeres, muy alto, pero también existe violencia de mujeres a hombres y las hemos atendido, ¿sabes? Y se sigue violencia entre las propias mujeres. Es algo que sí está muy bien el feminismo, está muy bien que nos queramos y que nos estemos comenzando a apoyar, pero también hay violencia entre las mujeres y las redes sociales es una muestra tangible de que existe, ¿no? De que cómo se critica la forma. Tú puedes quizá dar una opinión porque se expone esa persona, pero empiezas a ver y a leer comentarios agresivos y muchos de ellos vienen de mujeres hacia otras mujeres, donde le dicen, ay, qué estúpida, ay, es una tonta, pero es que eso también, ¿sabes? Entonces hay que empezar a visibilizar este tipo de conductas para poder erradicar una problemática y que definitivamente, insisto, la clave es en el autoconocimiento. Sí, coincido completamente contigo y el tema del autoconocimiento es fundamental para poder trabajar este tema de autoestima y el poder erradicar la violencia. Cuando tú te aprendes a conocer y cuando tú sabes quién eres, sabes tu concepto y lo decías, ¿no? Una persona que no tiene amor no puede ir por la vida dando amor, ¿no? Tú eres lo que tú estás trabajando, ¿no? Y vas a ir a introyectar a la vida, al mundo, a tus amigos, a tu pareja y a quien sea lo que tú realmente eres, ¿no? Y que a lo mejor en un inicio puede que puedas tapar ciertas cosas con cierta apariencia, pero va a llegar un momento en el que no, porque nosotros introyectamos inmediatamente lo que somos y creo que es súper importante esto que dices. Efectivamente, aquí en Mujer Multitask queremos mucho a los hombres y bien se sufre, también ya hay violencia contra los hombres y puede ser tanto activa como pasiva.
Y estas partes es súper importante cuidarlas, es bien importante, y creo que cuando aprendes tú a relacionarte de una manera sana contigo, olvídate ahorita de los dos, sana contigo, te aprendes a relacionar de una manera sana con las demás personas. Y no solamente estoy hablando de pareja, estoy hablando también de familia, estoy hablando también de trabajo, estoy hablando de amistades. Y el relacionarte de una manera sana es el aprender a poner límites sanos y amorosos. Y esos límites, antes de que tú se los pongas a otra persona, son para ti. Esos límites, antes de que tú puedas ponérselos a otra persona, son para ti antes que a los demás. Es bien importante que nosotros como mujeres, o si estás viendo el programa y eres hombre, también empieces a trabajar en ello, empieces a ver qué es eso que está, si bien no fallando, pero eso que te está doliendo, y que es necesario trabajarlo, que es necesario empezar a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, y trabajarlo. Penélope, algunos comentarios, me gustaría que cerrar, que nos dijeras qué es Protamar, qué hace. Se perdió mi imagen, es un programa en vivo. Sí. Pero mientras, si te estoy viendo y te estoy escuchando, dinos por favor qué es Protamar. Pues mira, justamente como ya hablamos durante todo este tiempo, ¿no? Acerca de cómo surge la violencia y todo, nos diseñamos, somos una organización que justamente trabaja con mujeres. Nosotros decimos, las capacitamos para prevenir, atender y disminuir la violencia, ¿no? Obviamente por los porcentajes muy altos que es contra las mujeres, nuestro enfoque es mujeres. Sin embargo, en algún momento más adelante nos gustaría también tener un programa para los hombres, pero en este momento tenemos solamente, ¿no? Atendemos mujeres, que hemos diseñado justamente un proceso que trabaja con estos temas que ya hemos comentado a lo largo del programa. El primer taller, este proceso consta de 3 talleres, y el primer taller tiene que ver con atrévete a ser valiente. Por eso te digo, la valentía para mí es importante, ¿no? Que se atreva a entrar justamente a tomar la decisión de buscar ayuda, pero también a ser valiente, en autoconocer, de enfrentar ciertos paradigmas, de enfrentar ciertas creencias que tengo, requiere valentía. Entonces, por eso se llama así, atrévete a ser valiente, ¿no? Y ahí es donde identificamos todo lo que es violencia, todos los tipos de violencia, ¿no? Cómo se expresa, cómo la hemos permitido y también cómo la hemos perpetuado, ¿no? Tenemos, para poder cambiar algunas situaciones, necesitamos saber cómo se expresa y utilizarlo, ponerle nombre a mí, ¿no? Para quitarnos estas dudas de esto sí es violencia, esto no es violencia, ¿estoy exagerando o no estoy exagerando? Nosotros justamente vamos asesorando justamente para que encuentres esta respuesta, no con lo que nosotros digamos porque lo suponemos, sino es un tema ya, ¿no? Que ya está. Viene el siguiente taller, que se llama Diseño Original, que tiene que ver justo con empezar a sanar esas heridas que tú bien comentabas, ¿no? Nuestro diseño original realmente es de valientes, de gente valiosa, de gente que se reconoce, que apreciamos quiénes son, cómo son, y que tiene su valor, ¿no? Y ese es tu diseño original. Entonces, empezar a sanar ese tipo de heridas, ¿no? De dónde proviene la codependencia. Empezamos a perdonar también ese tipo de situaciones que me llevaron a tener codependencia, a papá, a mamá, y ya después vamos haciendo ese trabajo de concepto, de autorreconocimiento, etcétera. Ese es el proceso de diseño original, y te concluimos con Diseña la vida que quieres. En ese taller, su servidora da ese taller, en el que justamente vamos a construir esos cimientos importantes, súper valiosos, que son para construir la vida que siempre has querido. Son elementos súper sencillos, pero que para mí considero son básicos para construir la vida que tú quieras, lo que sea que quieras hacer. Puede ser desde emprender, pero también puede ser desde terminar la carrera, pero también puede ser lo que tú quieras hacer, pero hay que poner cimientos. No puedo construir algo en donde está endeble todavía, ¿sí? Porque se va a caer. Entonces ahí vamos a poner esos cimientos para construir tu vida, y decimos nosotros que tu proceso comienza cuando terminas el proceso, porque entonces vas a comenzar a poner todas esas herramientas en práctica, y bueno, vamos a agarrar círculos violentos, ¿no? O a pensar a cortar la violencia en sí, y vamos a estar paradas desde otra posición. Entonces es lo que nosotros en la organización hacemos, además de que damos acompañamiento emocional individual
y después damos seguimiento con empoderamiento femenino, no la soltamos, nos decimos, órale, ya terminaste, ahí nos vemos, ¿no? Continúa su proceso con nosotras de estarlas capacitando en diversas áreas y sobre todo se genera una comunidad muy padre porque las mismas chicas ya tienen esa red de apoyo, están paradas en una misma sintonía, ya hablan también un poco el mismo lenguaje y entonces se pueden apoyar unas con otras. Eso está mal. Muchísimas gracias, Penélope. Y bueno, por ahí estuvieron apareciendo y están apareciendo las redes de Protamar, en donde te pueden encontrar, en donde te pueden localizar. La verdad es que creo que es súper importante conocer y reconocer lo que está pasando, porque muchas veces lo repito nuevamente, ¿no? Lo invisibilizamos y además decimos, ay, creo que exageré, ay, creo que es bien importante que conozcamos ese termómetro de dónde sí y dónde no, el violentómetro, ¿no? Dónde sí y dónde no es violencia. La verdad es que creo que este tema es importante y es súper esencial que lo hayamos traído aquí a Mujer Multitask, porque bien lo decías, no es solamente violencia de pareja, puede ser bien violencia de amistades, violencia de familia y bueno, todo tipo de abuso y de acoso es violencia. También es violencia y bueno, pues por este tipo de abuso y acoso también hay ciertas cosas que pueden llegar a complicarse y que puedes pedir ayuda inmediatamente. Penélope, pues muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por estar como mi invitada y pues espero tenerte pronto nuevamente aquí en Mujer Multitask. Cuando nos invites, con mucho gusto vamos a estar aquí. Te repito, gracias por la invitación, gracias por esta apertura que para nosotros es importante. Justamente, eso es lo que hacemos, estamos visibilizando justamente estos temas y pues entre más personas, pues para nosotras, qué mejor, para que juntos podamos erradicar un problema, pues disminuir una problemática que está presente en todos lados, no importa la condición social ni nada. Así es. Gracias. Gracias a ti y gracias a nuestros amigos de Cassava Roots que semana a semana nos consienten con nuestras bebidas y hoy me mandaron una machita, está deliciosa y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon y que semana a semana están aquí, los que se conectaron, alcancé a ver ahí a Maribel Surián, a Alma Ochoa, gracias Almita. Y por ahí vi otro comentario. Adriana Hernández, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Y los veo y los escucho la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde aquí en GCI Radio, Vibrando con tus sentidos. Mujer Multitask. Irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.